Gloria a Dios, queridos hermanos, una vez más estamos con el estudio bíblico sobre la epístola de Santiago, capítulo 3, versos 17 y 18. Anteriormente habíamos estado hablando acerca de los tipos de sabiduría. En realidad hay dos tipos de sabiduría según Santiago. Una sería la terrenal, la animal y diabólica, y la segunda es la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? La cual viene de Dios en este caso. Y ambas sabidurías pues demuestran su testimonio de acuerdo a su comportamiento. El comportamiento define la sabiduría que tenemos. En ese sentido, la sabiduría terrenal, animal y diabólica comprende, como decía aquí en los versículos 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, dice la palabra, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, y dice, sino terrenal, dice, animal y diabólica. En ese sentido, voy a volver a hablar, ¿no? La sabiduría terrenal, animal y diabólica es aquella que comprende comportamientos como celos amargos. También dice contención del corazón. También dice jactancia. Y luego dice mentiras. Y como resultado de esta sabiduría es lo que vamos a encontrar como jactancia, o más bien dicho, perturbación, como dice aquí, y toda obra perversa. Entonces la perturbación es el resultado. Y toda obra perversa. Entonces, no importa cuán inteligentes podamos ser en las ciencias de la tierra terrenal, porque la ciencia terrenal tiene que ver con digamos, ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias de la salud. No importa, porque eso tiene que ver con la inteligencia. Cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de comportamiento necesariamente. Entonces la sabiduría sería la aplicación del conocimiento, ¿no? Y da como resultado comportamientos. Santiago dice que estos son los comportamientos de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Diabólica porque también el diablo está en todo esto. Ahora, ¿cuál es el resultado también de la sabiduría de lo alto? Que también tiene que ver con la sabiduría de Dios. Dice el versículo 17, que nos corresponde: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, luego benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No tiene incertidumbre, no tiene hipocresía. Y el resultado de esta sabiduría que viene de lo alto sería paz y justicia. Entonces, lo que Santiago está haciendo, está marcando un contraste muy remarcado entre dos formas de pensamiento, uno espiritual y el otro terrenal. El terrenal tendría que ser aquella que está en todo lo que puede ser terrenal de la tierra, animal, de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a mi mentalidad. Recuerde que nosotros también podríamos ser considerados como seres creados como los animales, porque los hombres y los animales fueron creados con
alma, ¿no? Y la misma palabra en el griego, en el hebreo se aplica tanto para nosotros como para los animales, ¿no? Imagínense, es la misma palabra que se aplica, solo que en nosotros la diferencia es que tenemos espíritu, que es lo que nos hace la diferencia. En los tiempos de la creación, Dios gobernaba a los hombres por medio de la parte espiritual. La palabra era para ellos el motor, el centro del discernimiento, el corazón del alma, que podía significar su dirección. Por eso obedecían, tenían comunión con Dios. Cuando ellos pecaron y perdieron todo eso, necesariamente pasaron a ser gobernados por el alma, que sería el pensamiento y las emociones y la voluntad. Y estas están expuestas a todas las conductas del mundo, o sea, se adaptan a las costumbres del mundo. Entonces, lo que cada cultura establece es lo que las personas son. Por eso las personas son de acuerdo a la familia que tienen o de acuerdo a la cultura que tienen, y pues sus comportamientos están marcados por eso. En cambio, no así el espiritual. En cambio, el espiritual tiene que tener estos principios que son conductas también. Conductas de lo alto, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. No hay incertidumbre ni tampoco hipocresía. Y el resultado de eso sería paz y justicia, dice Santiago. Y en realidad, hermanos, quiero hablar hoy acerca de la sabiduría de lo alto, porque yo ya hablé el anterior de esta sabiduría. Hoy me toca hablar de la otra parte. Entonces, desde el versículo 17 y 18 va a ser hoy nuestro punto de referencia y los versículos en los cuales nos vamos a un poco adentrar, ¿no? El versículo 17 dice, la primera parte, pero la sabiduría que es de lo alto, dice, hermanos. Y cuando dice alto, está hablando de su origen, está hablando que viene de Dios. Está diciendo que es inaccesible a, digamos, los pensamientos comunes de los hombres. No se la puede llegar a obtener fácilmente. Es difícil de ser accesible a esa sabiduría. Esa sabiduría únicamente viene como un don de Dios. Como dice aquí en el libro de Santiago, en su contexto, el versículo 1, o capítulo 1, verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en el versículo anterior, en el 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará en abundancia y sin reproche le será dada. Confirmando Santiago que las cosas que tenemos como don vienen del cielo, vienen de arriba. Vienen de Dios, hermanos. Entonces esta sabiduría no la van a poder conseguir ninguna de las personas si no es que tienen primero a Dios. No importa cuán inteligentes sean, no importa cuán versados sean en el mundo, jamás van a tener acceso a esta sabiduría porque viene de lo alto. Y la única manera de poder tenerla y obtenerla es por medio de la oración. Dice, aquel que le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará en abundancia. Entonces, algunos pasajes en la Biblia, en Proverbios, por ejemplo, de 2:1 en adelante, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tus oídos a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diereis tu voz, y si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Está hablando de la sabiduría del cielo, porque Jehová da la sabiduría, dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La Biblia dice en el libro de Proverbios 1:7, tan conocido pasaje, en el principio, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Se han dado cuenta? Sabiduría está relacionada con comportamiento, temor de Dios.
Los insensatos, que es comportamiento, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Colosenses 2:3 dice: en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, nadie que no sea cristiano puede ser estrictamente sabio en esta tierra. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría siempre va a comenzar con temor a Dios. Si alguien teme a Dios, puede poseer la sabiduría, está diciendo. Porque la sabiduría es la respuesta a la necesidad de la insensatez de los hombres. Cuando me encuentro, digamos, impotente, me encuentro insensato, me encuentro que no sé nada, entonces puedo pedir sabiduría. Si me lo creo todo y me lo sé todo, digamos que soy un sabelotodo, entonces no voy a tener sabiduría. ¿Por qué? Porque para comenzar uno tiene que ver la necesidad. Eso es lo que pasó con Salomón. Salomón vio la necesidad de poder gobernar un pueblo y dijo: yo no podré, soy muy joven. Y le dijo a Dios: no puedo gobernar porque soy joven, no sé entrar ni salir, no sé qué hacer ni qué tomar las decisiones. Y entonces dice: ¿qué quieres que te dé? Sabiduría, discernimiento para poder gobernar este pueblo. Y dice que a Dios le encantó que le pidiesen sabiduría, porque le dio no solamente el don, sino también juntamente las riquezas, la fama, porque todo esto acompaña a la sabiduría. Razón, encontramos en el pasaje de la Biblia que dice aquí que la sabiduría es más preciosa que el oro y la plata, porque tiene una cierta relación. La sabiduría es la que va a traer oro y plata. Pero dedicarnos a buscar oro y plata sin la sabiduría de Dios, hermanos, es insensatez. Se llama amor al dinero. Y dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso hay muchos que fueron traspasados de la fe y apostataron precisamente por buscar dinero. Y la Biblia aquí dice: si buscas la sabiduría así como buscas el oro y la plata, ¿verdad? Conocerás, entenderás, aprenderás a tener el conocimiento de Jehová. Encontrarás el temor de Dios, dice. Entonces, qué interesante es comprender esto. Ahora, la sabiduría de lo alto, hermanos, tiene características. Y sus características son justamente este tipo de conductas, porque todo esto son conductas que tiene que ver con la parte moral. No estamos hablando solamente de la parte teológica doctrinal, estamos hablando de la parte moral. Miren cómo la doctrina en nosotros provoca, digamos, acciones, cambio. Y es por esa razón que dice que es primeramente pura, hermanos. La palabra pura en su original es agnos, y contiene la idea de suficientemente puro para acceder a Dios. Tiene un sentido ceremonial, como de purificación. Yo no soy puro, debo purificarme para poder comprender a Dios. Somos viciados, nos gusta el mundo porque somos seres humanos de carne y hueso. Nos gusta cosas que no debe gustarnos. Pero cuando habla de purificación, está hablando de que nosotros debemos tomar la decisión de limpiarnos, porque necesitamos acceder a esa sabiduría. Y entonces, en la pureza es donde la sabiduría comienza a moverse. Eso está diciendo. Cuando aprendamos las normas de santidad, entonces la sabiduría va a ser una consecuencia. Las cosas las vas a hacer con pureza. Y la palabra pureza tiene que ver con limpiarse de todo mal. Porque a cada rato, hermanos, tenemos nosotros malos pensamientos, tenemos deseos de hacer algo que no es bueno. Pero cuando está la pureza en nosotros, entonces decidimos no hacerlo. Ya estamos actuando con sabiduría. Nos invitan a pecar, nosotros rechazamos porque nos hemos purificado.
y decidimos tomar otro camino. Ya estamos actuando con sabiduría. Y después nos enteramos de que en esa fiesta o en ese lugar habían pasado cosas, o con el tiempo están pasando cosas raras y ellos se terminan perdiendo, alcoholizando, drogando. Pero uno dice, oh, gracias a Dios que yo todavía estoy vivo, estoy bien. Si hubiera continuado con mis amigos a esas alturas, ¿qué sería de mi vida? Es que actuaste con sabiduría, porque sabiduría es pureza. Cuando tomes las decisiones basadas en la pureza, entonces eres sabio. A eso me voy. Y como eres sabio, nada te pasa. Yo les pregunto, por ejemplo, si alguien nos invita, digamos, a tomar, a pecar, si alguien nos invita a hacer lo malo, ¿cuál va a ser su decisión? Si está la sabiduría terrenal, muy posiblemente den lugar, porque es una sabiduría que tiene jactancia, tiene mentiras, tiene carnalidad, pero su resultado va a ser siempre perturbación. Y uno termina diciendo, no ha sido inteligente que yo vaya ahí, no ha sido sabio que yo acompañe a estos amigos, no ha sido sabio yo que tenga este tipo de relación pasional, creo que no era bueno, pero ya habrá toda obra perversa. Cuando ustedes actúen en pureza, entonces están actuando con sabiduría. Segundo, dice que la sabiduría de lo alto es pacífica. ¿Y qué es pacífica? En el original es eirenikos. Y esta palabra tiene que ver con paz. Y se aplica al sentido de relaciones unos con otros, ¿no? Y tiene que ver con esa paz entre los hombres. Tiene un sentido básico de tener comunión entre los hombres y comunión entre Dios y los hombres. Eso es paz. Si tú no tienes nada con nadie, es porque gobiernas tu lengua. Si tú no tienes nada con nadie, es porque controlas tus emociones. Entonces, tienes paz. Si tú no has pecado, entonces estás en paz con Dios. La paz es un resultado, hermanos, de la sabiduría. Tomamos decisiones conforme a la sabiduría para tener paz en nuestros corazones. Es contrario a esta sabiduría, que todo el tiempo está peleando, se deleita en decir palabras hirientes, en palabras agudas, palabras que destruyen a todas las personas que tenemos en casa o tal vez a las de afuera. Y uno no actúa con sabiduría después que dice esa palabra, si es lastimado, herido, oh, qué tonto soy, qué necio soy. Es que uno se da cuenta que esa palabra no ha sido sabia. Entonces todavía es gobernado por la naturaleza terrenal. Yo creo que es importante entender en la nueva versión viviente, y también en otras versiones, esta palabra pacífica se menciona como amar la paz, dice. Porque se hace todo lo posible por promover la paz. Y tiene que ver con un pasajito en Mateo 5:9 que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice. Y en el libro de Romanos 12:18 dice así: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 12:18 dice: y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, es posible tener paz, pero para tener paz hay que tener gobierno de carácter, ¿no? No tiene que estar realmente controlando sus emociones, sus actitudes, sus palabras. Eso es paz. Si las personas nos insultan, nos hablan mal, hermanos, ¿cómo respondemos? Si tenemos gobierno de la lengua, por ejemplo,
vamos a tener paz. La Biblia dice que el hombre perfecto es el que gobierna su lengua, controla su lengua. Y el resultado es paz, hermano. Entonces, la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable. Hermano, amable viene de una palabra original, epie, que significa ser digno, significa ser amado, significa ser cariñoso. Eso es amable, afectuoso, gentil, cortés, agradable, servicial, afable. Eso significa ser amable, tal vez gracioso, carismático, risueño. Ser amable es también estar atentos, hermanos, al respeto, sobre todo a los más indefensos, a los, se podría decir, desválidos, a los más, digamos, débiles. El amable siempre está pendiente de esas necesidades. ¿Y por qué lo hace? Porque, hermanos, la sabiduría que viene de Dios se traduce con amabilidad. Eso dice la palabra. Ahora, este término, hermanos, tiene que ver también la palabra amable con no hacer peleas, con ser amable, perdonar a las personas. No insisten en sus derechos, tampoco objetan, ¿verdad? Diciendo, me corresponde. Saben apaciguar a los demás. Viven practicando la misericordia con las personas débiles. Estas personas amables tienen relaciones importantes, y las relaciones más importantes que la regla o la norma. Porque hay gente, por ejemplo, que se fija tanto en la norma que olvida su amabilidad. Y no importa si no tiene amigos, si no tiene relaciones, lo importante es que se cumpla la regla. Y entonces hay diferencias. Y hay muchas personas que dicen, sí, tienes razón, es correcto, es la regla. Pero en su corazón dice, no me agrada esa persona. O al final dice, no me gusta. Es porque prácticamente, hermanos, está transgrediendo un principio. No es sabio. Está bien que hay que hacer cumplir las reglas, pero debe haber una manera seguramente amable de hacer cumplir esa regla. De algún modo. Por eso cuando alguien llega tarde, digamos, a un servicio, o tal vez a alguna oportunidad, hermanos, aplicar las reglas podía ser muy duro, pero de repente amablemente se le hace reconsiderar, se le hace meditar, y no solo una, sino segunda y tercera vez. Entonces podíamos llegar a cumplir la regla sin dejar de ser amables. ¿Se dan cuenta? Dice finalmente, llena de misericordia y buenos frutos, dice, ¿no? Llena de misericordia y buenos frutos. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Verdad? La palabra griega es eleos. Y los griegos, por ejemplo, definían esta palabra como piedad. Un sentimiento de piedad para con las personas que específicamente están sufriendo. En el Evangelio, hermanos, eleos toma un significado que se llama misericordia para con las personas que están pasando dificultades, aunque sea personas que tengan la culpa inclusive. O sea, que tengan, digamos, un problema que ellos mismos hayan gestado y que se sientan mal por eso, ¿verdad? Las personas que tienen misericordia las consideran, no las acusan, no las señalan. Porque es fácil señalar muchas veces a personas, hermanos, que prácticamente actúan mal o han hecho algo malo y decirle, tú hiciste mal, tú no deberías hacer esto.
Eso creo que tampoco está bien. El enos, hermanos, no es decir tú tienes la culpa, o no es decir te lo mereces. Es una palabra que provoca, dice, frutos. Por eso está llena de compasión, y los frutos son buenas acciones. No hay favoritismo, hay un trato sincero en medio de las personas de la congregación. Y eso es lo que tiene que ver con llenos de misericordia y de buenos frutos. Todo tiene que ver con comportamiento, carácter, actitudes, todo estamos hablando de eso. Pero todo tiene una fuente, y la fuente es la sabiduría que viene del cielo. Dice al final, sin incertidumbre, tiene que ver sin doblez. También se aplica sin vacilación. No hay vacilación. Y eso quiere decir que no se va ni a la derecha ni a la izquierda, se mantiene firme. Es una acción que se mantiene, hermanos. Por eso se aplica al carácter de cada uno y toma la decisión. Por ejemplo, para poder mantenernos firmes en algo, uno tiene que tomar decisiones. No ser incongruentes con nuestras palabras, o decidir una cosa y luego decidir otra. No, si hemos decidido una cosa, pues debemos caminar en eso. Por ejemplo, hemos decidido ser creyentes y debemos mantenernos firmes en esa palabra. Hemos decidido servir al Señor, debemos mantenernos firmes en esa palabra. Hemos decidido cambiar, debemos ponernos firmes en esa palabra, sin vacilación, sin doblez. Así es esta sabiduría. Dios también lo es. Por eso dice en la Biblia que Dios tampoco es alguien que tiene sombra de variación. Quiere decir que Dios no se mueve de las posiciones bíblicas. Las verdades de la palabra son absolutas, hermano. No son relativas, no cambian. No cambian con el tiempo, no cambian por las personas, no cambian según la región. No, absolutas quiere decir que van a ser así donde sea que estén, en cada cultura, en cada persona. Hermanos, los valores de la palabra no cambian. Y quien posee esa firmeza de carácter, hermanos, y no se doblega frente a las adversidades, a los problemas de la vida, está en sintonía con Dios y está siendo sabio. Porque si en medio de una prueba uno se desvía, hermanos, va a llegar la amargura, la contención. Pero si en medio de eso, hermanos, nos mantenemos firmes, vamos a tener bendición. Y entonces es sabio, hermanos, mantenernos firmes. Yo he tomado una decisión, servir al Señor siempre. He tomado la decisión de orar y buscarle a Dios. O sea, nada puede cambiar eso. Son decisiones sin doblez, sin incertidumbre. Y gracias a eso, al final, se vencen los tiempos duros y difíciles y vienen tiempos mejores, pero son gracias a esas decisiones sin doblez. Finalmente dice, sin hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto, sin hipocresía. No es, hermanos, simplemente una manera. No, la hipocresía tiene que ver con una actitud fingida. Puede aparentar ser sincera, pero no pretende serlo. Y al final, uno se da cuenta que esa no ha sido una buena decisión sabia. Porque la hipocresía, hermanos, va a terminar olvidando siempre las mismas aspiraciones que uno tiene y va a cambiar la felicidad y el placer por la felicidad de los otros. Uno siempre está mirando a los otros y entonces tiene que después acomodarse según pueda hablar con cada persona. Ya no es él, ya no es ella, cambia. Eso es hipocresía.
¿no? Puedo ser uno con esta persona, puedo ser otro con esta otra, puedo ser otro con esta otra. Como una vez alguien dijo que usamos en la vida caretas según la ocasión y las personas, y no somos reales. Usamos una y nos ponemos una para poder actuar en esta gran vida que sería un drama, una actuación. Muchas veces puede pasar eso, pero sin embargo, hermanos queridos, dice que la sabiduría de lo alto no te hace original. ¿Quién eres tú? Así debe ser. Y no tiene que haber hipocresías, tiene que haber sinceridad y verdad. El verso 18 dice que todo esto provoca justicia y paz. En la versión que tenemos dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En la Nueva Traducción Viviente dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. En otra versión de la Biblia dice, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Creo que esto está más claro. Si nosotros, está diciendo, practicamos esta sabiduría que viene de lo alto, que no es humana, vamos a tener como resultado siempre paz, porque la paz siempre va a producir más paz. Pero qué difícil es caminar en estas conductas, porque nuestra naturaleza humana siempre nos va a llevar a caminar en esta otra. Por eso hay un combate. Por eso hay, digamos, una contradicción, parece, ¿no? Como Pablo decía, queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. Queremos vivir una vida en paz, pacífica, amable, pero terminamos con celos amargos, contiendas y jactancias y mentiras. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo o de esta carne o de esta vieja naturaleza? Entonces, para obtener la sabiduría de lo alto, se tiene que tener gobierno propio, hermanos. Uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Uno tiene que estar caminando en la verdad de Dios, hermanos, sin doblez. Tendría que estar esperando actuar conforme Dios lo dice. Realmente se necesita mucho gobierno. Así como nos decía Santiago en los anteriores capítulos sobre la lengua. El que gobierna su lengua es varón perfecto, pero la lengua es un miembro pequeño puesto entre nuestros miembros, y a pesar de que es pequeño, es tan malvado que nos lleva por caminos malos. E incita la rueda de la creación, es avivada por el mismo infierno. Como una cosa tan pequeña, nos decía, puede hacernos tan grandes daños, y Santiago dice que aún puede llegar a condenarnos. Mire qué tremendo. Pero a diferencia de eso, la sabiduría de lo alto, hermanos, trae frutos apacibles. Entonces tendríamos que ser consecuentes al final. Y eso quiere decir que yo me porto bien porque yo quiero ver días buenos. Voy a refrenar mi lengua porque yo quiero que vengan días mejores. Voy a gobernar este cuerpo con sus tendencias de pecado porque anhelo que las cosas vayan bien. Y esto es algo que va a venir como con consecuencia, o por consecuencia más bien dicho. Depende mucho, hermanos, de los comportamientos que ahora podamos sembrar para poder cosechar la paz. Eso es lo que dice este versículo 21. O estamos en Santiago, ¿no? Santiago capítulo 3, el último versículo es: y el fruto de justicia, o el resultado de ese comportamiento, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí está. Con eso termina Santiago esta parte respecto a la sabiduría. Hermanos, nada bueno puede crecer en un medio en que las personas están en constante rivalidad y desacuerdo. Todas las semillas que producen un fruto siempre deben ser de la misma naturaleza.
Queremos paz, sembremos paz. Queremos amabilidad, benignidad, sembremos esas semillas. Como decía la regla de oro, ¿no? Todo lo que los hombres quieran que os hagan a vosotros, hacedlo vosotros primero, dice. Amén. Con eso terminamos. Vamos a cerrar la Biblia, queridos hermanos, orar un momento. Hemos visto hoy un poco acerca de la sabiduría. Hemos cerrado esta lección, esta segunda parte, pero vamos a orar sobre este tema, sobre la palabra, y que espero pueda bendecirnos. Vamos a inclinar el rostro en este día. Y quisiera que mediten un poco sobre lo que Dios nos está diciendo a través de la epístola de Santiago. De qué manera la sabiduría que viene de Dios, hermanos, debe tener la fuente que sería el mensaje de la palabra de Dios, que debe provocar en nosotros comportamientos, acciones de la misma naturaleza que de la palabra. Debemos comprender que todo lo que sembramos, eso mismo cosecharemos. Sembremos paz, sembremos amabilidad, sembremos pacificación, pureza, sembremos misericordia. Hermanos queridos, tendremos grandes alegrías en la vida, grandes bendiciones, sin pensar. Hagamos lo que Dios nos pide, veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Dejemos de lado la sabiduría terrenal, que si bien puede ser muy atractiva, el resultado tiene que ver con celos amargos, contención, jactancia, mentiras. Es las características de una sabiduría terrenal, natural, animal, diabólica. Entonces es importante que podamos ahora dar gracias a Dios, pensar que Dios nos quiere ayudar, nos quiere fortalecer, nos quiere levantar, nos quiere bendecir, nos quiere cambiar, transformar, porque somos carne, tenemos una vieja naturaleza, combatimos con las perversidades, con la hipocresía, con la incertidumbre. Combatimos, hermanos, todos los días con estos comportamientos, ya que estamos en esta tierra sujetos a leyes humanas. Estamos en esta tierra sujetos al comportamiento de los demás. Donde sea que nos movemos, ahí está esa sabiduría terrenal. Ahí donde están, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, los amigos, las personas, podemos discernir, podemos identificar cómo la sabiduría terrenal se mueve alrededor. Pero Dios tiene algo mejor, pero Dios tiene algo especial. Por eso Dios nos hace diferentes al mundo, diferentes a lo que ellos podrían hablar, podrían comportarse, y a ellos les parece bien, porque no ven con frecuencia estos comportamientos en las personas. Somos como perlas de gran precio, que tenemos el Evangelio de Cristo Jesús. Y comenzamos a caminar por la vida, hermanos, tomando en cuenta la pureza, la pacificación, la amabilidad, la benignidad, la misericordia, sembrando semillas para cosechar grandes frutos de paz y de justicia. Oh, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Que la palabra corra y sea glorificada y pueda entrar en nuestros corazones y pedir de lo alto la sabiduría del cielo, la sabiduría que viene de Dios,
sabiduría que desciende como un don, la sabiduría que está para quienes le piden, para quienes se sienten impotentes, aquellos que se sienten limitados, que creen que no pueden, y que solo Dios y su palabra puede hacer algo en nuestras vidas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que la palabra corra y sea glorificada en este día. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendice las vidas de cada uno de los que han escuchado la palabra, pueda llegar a sus corazones y puedas moverte, Señor. Y nos vas desafiando a vivir en el temor de Dios. Oh, Dios, nos vas dirigiendo hacia comportamientos que glorifiquen tu nombre y que den testimonio de ti donde sea que vayamos. Oh, ayúdanos con nuestras debilidades, ayúdanos, Señor, con la carne, con el hombro bien, Dios, ven con las tendencias del mal, porque en maldad hemos sido formados, en maldad nos concibió nuestra madre. Dios del cielo, podamos ir venciendo cada día, Santo de Israel. Podamos ir desarrollándonos, Señor, para encontrar, Señor, tiempos de refrigerio, de paz. Gracias, Santo. Gracias, Señor. Que la palabra corra y sea glorificada en medio de la iglesia. Que la palabra corra y sea glorificada. Que cada uno practique el temor de Dios en la casa, en la familia, en el hogar, donde sea que esté. Oh Dios del cielo, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Maravilloso Dios. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar, precioso Jesús. Y te alabamos en esta noche, Señor, te alabamos en esta noche. Que las lluvias de bendición, Señor amado, puedan llegar a este lugar y a nuestras vidas. Puedas tú, Señor amado, glorificarte. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice, amado Dios, a quienes, como Salomón, necesitan y desean, Señor, caminar en la sabiduría de Dios para cumplir con las responsabilidades de la vida. Oh, gracias te damos, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría, Señor. Que del cielo descienda, Señor, ese conocimiento que solo tú puedes hablar. Y solo tú puedes abrir el entendimiento. Solo tú, Espíritu Santo, puedes hablar al corazón de los hombres. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.